Hola a todos, mi nombre es Michelle Fernández. Bienvenidos a la sesión número 11 de Aprende Inglés. Estamos grabando aquí desde el Centro Cívico Monte Alto. Empezamos. Hola a todos, como os decía, bienvenidos más a la última sesión, a la sesión número 11 de Aprende Inglés. En esta sesión voy a dar un repaso general de lo que hicimos en anteriores sesiones. Voy a dar unos cuantos consejos a cara de seguir aprendiendo en inglés porque lo que sabéis hasta ahora son pinceladas, por así decirlo, porque como os dije, el inglés es un idioma el idioma vivo, por lo tanto hay que estar constantemente aprendiéndolo y la memoria se va renovando. Por lo tanto, de aquí en adelante os recomiendo que sigáis escuchando contenido en inglés, aprendiendo, no simplemente escuchar, que es muy bueno, sino también hablarlo, es lo más importante, porque de esa manera van a reforzar lo aprendido. Ahora, otra cosa que quiero deciros antes de continuar con la sesión es que vayan viendo su motivación por lo que quisieron aprender en inglés. Es muy importante eso, porque os comento, porque si saben cuál es su motivación y lo tienen muy en claro, eso es una manera más de que ustedes continúen queriendo aprender inglés y recordando cada vez más el por qué quieren hacerlo. Es muy importante. Hay muchos que su motivación, por ejemplo, puede ser mejorar el puesto de trabajo, lo cual está muy bien porque el inglés abre muchas puertas, tal vez de cara a trabajar con otro público, o también tener material de otros países también, que eso requiere saber inglés. También otra motivación podría ser viajar a otro sitio, ya sea de vacaciones, por estudio, por trabajo, porque a veces nos encontramos en un sitio donde no podemos hablar el español, pero el inglés es un idioma que no puedo decir que todo el mundo lo sabe, pero es un idioma intermedio que se puede usar para hablar, para tener una conversación. Entonces, o puede ser la motivación o bien por trabajo, por viajar, por estudiar, porque yo sé que estas clases están dirigidas para todo público, por lo tanto, si tú eres una persona que está reforzando conocimiento, te animo a que continúes aprendiendo, a que continúes viendo contenido en inglés. Y también por un hobby, tal vez porque a ti te gusta mucho aprender idiomas, y lo cual me parece una buena manera de pasar el tiempo. Entonces, vayan viendo cuál es su motivación por el que quieren aprender inglés, ya sea por hobby, por trabajo, por mejorar el puesto tal vez que tenéis, o por estudios, etc. Sí, la motivación es muy importante para saber por qué aprendemos un idioma. Bueno, continuando con esto, recordad que en la descripción de abajo hay un link en el cual yo voy a poner contenido de lo que hablé. Supongo que en esta última sesión voy a poner contenido nuevo, o tratando de poner un poco más de vocabulario que tal vez no me dé tiempo a hablar aquí. Voy a dar voy a detenerme en algunas cosas para explicar un poco, para que ustedes vayan entendiendo a mayores. Bueno, aquí yo he escrito unas cuantas cosas, un guión para ir guiándome. Acordaos, una cosa, los verbos en inglés, yo sé que en alguna etapa de vuestro aprendizaje, en alguna etapa de vuestra vida, habéis escuchado que tenéis que aprender la lista de verbos. Lamentablemente sí, es así, porque los verbos es muy importante, no solo en inglés, también en español. Nosotros que hablamos el español ahora mismo, no somos conscientes de que, en algunos casos, no somos conscientes de que usamos muchísimos verbos. Lo mismo es en inglés. Yo voy a dar algunos verbos básicos, que esos verbos se van conjugando de acuerdo si le pones una palabra, de acuerdo a lo que vaya significando la oración, el contenido, el contexto. Influyen muchas cosas. Por lo tanto, hay verbos que tienen más de un significado, hay verbos que pueden tener 3 significados, o depende qué le pongas, o depende en qué momento lo estés hablando. Por ejemplo, el verbo to be es ser o estar, ahí hay 2 significados, y así con muchos verbos. Así que si ustedes aprenden un verbo, por ejemplo, el verbo to be, y dicen es ser, y después en otra parte no es estar, no se confundan. Tiene más significados. Y si le pones, por ejemplo, el dress up, el dress es un sustantivo, y si lo pones dress up, ya se utiliza como un verbo.
y van cambiando así. Bueno, eso es un poco de gramática. Los digo para que cuando tal vez os enfrentéis a una situación nueva, no tengáis miedo. ¿Vale? Porque nadie ha nacido hablando inglés fluidamente. Hasta los bebés, hasta los nativos tuvieron que aprenderlo en algún momento. Bueno, entonces eso, recomendación muy importante. Los verbos es muy importante. Os voy a dar, yo voy a poner en la descripción una lista de verbos básica, muy, muy básica, porque los verbos hay, si no estoy unos 110, que podría decir, pero sí hay más, porque siempre se van añadiendo. Y luego, después de eso, bueno, voy a hacer el repaso. En la sesión 1, ¿os acordáis que hablamos de la presentación? En la presentación, hello, good morning, good afternoon, good evening. Es muy importante cuando entráis a algún sitio. Hello, good morning. Entonces, una forma de decir my name is, y cuando quieren preguntar a alguien, what's your name? What's your name? Entonces, my name is Michelle Fernández, por ejemplo. What's yours? Y le quieres decir, ¿y el tuyo es? What's yours? Por ejemplo. En la sesión 1 hablamos acerca de las presentaciones, también de decir, oh, thank you, o cosas como preguntar, sorry, can you repeat it please? Can you speak slowly please? Si no entendieron algo. En la sesión número 2 hablamos acerca del abecedario. Hicimos un breve repaso del abecedario. Aquí tengo un poco de material. Hicimos un breve acerca del abecedario, como veis. De cualquier manera, no voy a hacerlo todo así, voy a hacerlo muy, muy corrido. Si queréis verlo, podéis ir. Está en la sesión número 2. El abecedario, la diferencia de cómo se escucha y cómo se escribe, cómo se pronuncia y cómo se escribe. Por ejemplo, A, no es como en el español, es A, como una A. Y luego el B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. ¿Ok? Entonces, el abecedario, hablamos acerca del abecedario, también cómo podríamos deletrear. How do you spell that? ¿Cómo deletrearías esto? How do you spell toe, por ejemplo, cuando hablamos de las partes del cuerpo? How do you spell, una forma de practicar es esta. How do you spell toe? El dedo gordo, toe. T-O-E, for example. How do you spell your name? Una pregunta, ¿cómo deletrearías tu nombre? How do you spell your name? My name, Michelle. M-A-C-H-E-L-L-E, Michelle, for example. Luego, hablamos acerca también en esa misma sesión sobre las respuestas cortas. Yes or not question. Por ejemplo, are you Michelle? Yes, I am. O are you Alexandra? No, I'm not Alexandra. Por ejemplo, yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she's not. Las preguntas cortas de yes or not question. Si tenéis alguna duda, por ejemplo, os hacen una pregunta, ustedes quieren decir sí, pero no pueden decir el resto, o sea, no saben cómo decir el resto de la respuesta, pueden utilizar las respuestas cortas, yes, I am, o depende de lo que les pregunten. Normalmente, de la forma en que os pregunta al principio, tenéis que responder. Por ejemplo, are you, ahí está utilizando el verbo to be. ¿Eres tú? Are you Michelle? Y ustedes tienen que decir sí, yo soy. Yes, I am. Convierto el verbo to be, are, en am, para conjugar la primera persona. Un poco complicado con el verbo to be, sí. Pero por ejemplo, ¿estás soltera? Are you single? Yes, I am single. For example. No, I'm not. I'm married. Another example. Bueno. También cómo preguntar, hablamos un poco de cómo preguntar, de hecho hoy voy a ir un poco más a fondo de cómo preguntar, en el caso. Luego está en la sesión número 3, hablamos acerca de las nacionalidades, nombramos unas pocas nacionalidades, porque hay bastantes, países sin nacionalidades.
Y ahora yo quiero decir de dónde eres, where are you from? Eso quiere decir de qué país tú eres. Luego hablamos acerca de los números. Los números en la sesión número 4, los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la diferencia de cómo se decía 16 y 60, por ejemplo. 60, que sería 16, 16, 16, lo siento, 60, 60, 16, 16, la diferencia de pronunciación, que es lo que hace bastante. Y hablamos de los números, de cómo podéis dar vuestro número de teléfono. What's your phone number? Por ejemplo, ¿cuál es tu número de teléfono? Y cuál sería la mejor manera de darlo de dos en dos. Como decir el año, por ejemplo. El año también se dice de dos en dos. Por ejemplo, 1990. 1990. Por ejemplo. También hablamos acerca tanto como del abecedario de los números, dijimos la importancia de saberlo porque puede ser para hacer una reserva, para deletrear algún apellido, para dar el número de teléfono, para un correo electrónico, información importante, porque hay tanto apellidos muy complicados que tal vez otra persona no lo ha escuchado o algo que tal vez no entendamos cómo lo pronuncia. Podría ser, es por eso que es muy necesario saberse el abecedario, los números también. Luego está también en la sesión 4, le dimos una pincelada acerca de la familia, hablamos de padre, madre, mother, father, son, daughter, esposo, esposa, husband, wife, etc. Hablamos acerca de la familia. En la sesión número 5 hablamos el vocabulario de una casa. El vocabulario de una casa, the bathroom, las cosas, la furniture in the house, los muebles en la casa, the bathroom, the living room, the window, the bed, a bed, etc. Y os hice algunas preguntas. What is in your home? Can you describe your home? Por ejemplo, para describir una casa. Esa es una forma de decir. En la sesión número... ahí saltamos un poco de las sesiones porque hubo unas actividades de por medio y nos fuimos a la sesión número 8 que hablamos acerca de los meses del año. January, February, March y los días de la semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Hablamos acerca también del singular y el plural. Porque a medida vamos aprendiendo el vocabulario hay cosas que es verdad que en plural no tiene ninguna diferencia y en algunos casos que cambia totalmente la palabra. Por ejemplo, el plural, la palabra regular, por así decirlo, que no sufre cambio, simplemente el cambio que sufre es añadiendo una S o una ES, y el irregular que cambia totalmente la palabra. Por ejemplo, el regular que os di el ejemplo, girls, el plural. Irregular, de ejemplo, man, que es en singular, hombre, man en plural. O person, people. Person singular, people plural, personas. Luego hablamos acerca de, las partes del cuerpo, de cómo decir una cabeza, la parte del torso, la parte superior, los dedos, etc. Y eso era necesario el vocabulario para también decir una descripción. Y también una descripción, por ejemplo, I have blue eyes. No lo tengo, pero mis ojos son azules, por ejemplo. O my nose is big. Mi nariz es grande, por así decirlo. O small, etc. O describir a alguna persona. Os di el vocabulario no tan básico, pero tampoco completo del todo, ¿vale? Les di un vocabulario como para decir las partes necesarias del cuerpo. Luego, eso abrió campo también para hablarles acerca de las enfermedades, que en la sesión número 9. Teniendo en cuenta que estaba enferma y dije, bueno, ¿por qué no hablar de las enfermedades? Ya que estamos en Galicia y tenemos la tendencia a tener catarros o alguna otra enfermedad, etc. Para describir, os dije enfermedades y algunos síntomas. Por ejemplo, headache, de ahí la importancia de saber las partes del cuerpo, headache, toothache, etc. Y fui hablando de varios malestares y dolores. Y de hecho en el PDF que os colgué os puse mucho más vocabulario para poder escribir, etc. Luego, en la última sesión, que fue la sesión número 10, hablé acerca del vocabulario de la ropa. También eso era necesario, las partes del cuerpo no tanto, pero sí.
En el PDF que os colgué os puse un poco más de vocabulario acerca de la ropa del que expliqué en el vídeo. Entonces, eso está bastante bien para describir en qué ocasión quieren usar algún atuendo. Por ejemplo, también os hablé de las frases de take off o put it on, put on, por ejemplo. De hecho, aquí está el put on. En este caso, el put on, que quiere decir póntelo, ponte encima. O el take off, que quiere decir quítatelo. Por ejemplo, take off your coat. Quítate el abrigo. Take off your coat, please. Put on your jacket. Ponte la chaqueta. Ok. Y la frase también de dress up y dress down. I'm not dressed up for the occasion. Por ejemplo, no estoy vestida adecuadamente para la ocasión. O dress up también que quiere decir disfrazarse. Depende al contexto en que se esté hablando, se entiende una cosa o una. Y dress down quiere decir vestida casualmente. No estás vestida para una ocasión, por ejemplo, un matrimonio, una gala, una cena muy elegante, etc. Bueno, hablamos acerca del vocabulario la vestimenta, los vestidos, trajes, etc. También de decir un poco de las preguntas. What are you wearing? ¿Qué llevas puesto? What's your size? ¿Cuál es tu talla, por ejemplo? O can I try on? Can I try on? ¿Qué quiere decir? ¿Puedo probármelo? Cuando estás en algún sitio, ¿puedo probármelo? De medirme, ver si me queda, it fits me well or not, etc. Y hablamos acerca de eso. Ahora voy a hablarles un poco de, preguntas que seguramente que lo vieron, lo fueron viendo porque a medida que yo iba dando una lección iba haciendo algunas preguntas e iba utilizando ese vocabulario. Y ahora quiero hacerlo un poco más intencional, tanto como para que ustedes se den cuenta de qué pueden utilizar en qué ocasión. En este caso, las preguntas lo que normalmente para hacer una pregunta en inglés podéis, no que no tenéis, pero podéis utilizar uno de estos ejemplos para empezar. Luego se utiliza un verbo auxiliar, de ahí la importancia de saber los verbos. Sobre todo, en la mayoría de los casos se utiliza después de esto el verbo to be. El verbo auxiliar, que sería el verbo to be conjugado según el sujeto. Yo sé que igual suena un poco o no. Y luego lo que queráis decir el resto de la oración. En este caso sería what. Lo pronuncio un poco what's porque lo hago un poco contraído. What is, what's. Pero en este caso es what, que quiere decir qué. ¿Qué? Para preguntar qué. What. Incluso a veces se utiliza como what. ¿Cómo qué? ¿Qué dices? What's up? De ahí viene la palabra what's up. ¿Qué pasa? What's your name? What is your name? What's your name? Luego está what are you wearing? ¿Qué estás llevando? What are you wearing? Si se dan cuenta, what are, que es el verbo to, what are you wearing? What's your name? What's up? What is up? What is up? Okay. When. ¿Cuándo? ¿Ok? When. Eso se utiliza para decir cuándo, en qué momento ha ocurrido algo. When did it happen? I can't remember. When was the last time? ¿Cuándo ocurrió? No puedo recordar. When was the last time? ¿Cuándo fue la última vez que? Por ejemplo, when was the last time that you go for a trip? Que fuiste a un pequeño viaje. When did it happen? ¿Cuándo pasó? La otra, where. ¿Pueden adivinar qué es? Where is the bus station? ¿Dónde está la estación de buses? Cuando quieran preguntar dónde se encuentra algo. La dirección de algo o dónde pusieron algo. Por ejemplo, Mom, where do you put my jacket? I can't find it. ¿Dónde pusiste mi chaqueta? No lo puedo encontrar. Where is it? ¿Dónde está? Where is it? Oh, where is the bus station? Where is the library? Where is the hospital? Where is the school, etc.? Where is the police station? Where? What? ¿Qué? When? ¿Cuándo? Where? ¿Dónde? Las otras es
Se pronuncia who, como una J. Who, que quiere decir quién. Who is that man? ¿Quién es ese hombre, por ejemplo? Who are you? ¿Quién eres? Who are you? Who is she? ¿Quién es ella? Who is she? Who are you? Who is the manager? ¿Quién es el administrador? Y la segunda es why. Why are you? Why, que sería ¿por qué? Why are you here? ¿Por qué estás aquí? O why. Le pregunto ¿por qué? Y la respuesta con el why suele ser because. No cometan el error de decir why, because, yes. No, why y no digan el por qué. Siempre acompañando el why se utiliza el because. Why are you here? Because I have to study, por ejemplo, porque tengo que estudiar. Why the sky is blue? Oh, why is so cold here? ¿Por qué está tan frío aquí? Why is so cold here? ¿Por qué hace tanto frío aquí? Because I opened the window. Porque abrí la ventana. Luego está el how. Esa utilizo mucho con los niños. Para acordarse el how. How are you? ¿Cómo son los indios? How are you? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Esto te puedes utilizar por cómo estás, cómo te encuentras, cómo ocurrió, cuánto cuesta. How much is it? ¿Cuánto cuesta? How much is it? How much is that? How are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes para decir la cantidad? How old are you? How do you feel it today? ¿Cómo te sientes hoy? How do you feel it today? Y otro que se utiliza muchísimo cuando quieren pedir un favor, pueden decir, Can I go to the bathroom, please? ¿Se puede ir al baño? O Can I have a piece of cake, please? ¿Puedo tener una pieza de tarta, please? Y esa es una manera que lo utilizáis muy informal. Si quieres hacerlo más polite, que quiere decir más... No me sale la palabra. Que no sea tan más formal, más formal. Más cortés, esa es la palabra. Más cortés, que quiere decir muy educado. ¿No? Utilizas el could. Could I go to the bathroom, please? Una cosa. El could se utiliza bastante es verdad, en Europa, por así decirlo, sobre todo en el inglés británico. Pero en el inglés americano no suelen, igual no quiero pecar y decir que no usan, pero no suelen usar eso. Entonces se les suena muy raro. Así que no os sorprendáis que está muy bien aprenderlo. Could I have this, please? Could you help me, please? ¿Puedes ayudarme, por favor? Si os miran raro, no pasa nada. Que en cada sitio se utiliza de cierta manera. Pero es can you help me, please? Can I have that, please? ¿Puedo tener eso? ¿Puedes ayudarme? Can I go to the bathroom, please? ¿Puedo ir al baño? Pero si estáis en el colegio, utilizad el could. Could I go to the bathroom? Could I have that? ¿Puedo tener eso? Could you help me, please? Y terminad con la parte de please. Por favor, please. En todas estas preguntas que os dije, siempre termina question mark, que es el signo de interrogación, al final de la oración, tanto pronunciado como escrito. En inglés no se utiliza el signo de interrogación al principio, question mark, que se llama el signo de interrogación. Question mark no se utiliza al principio, se utiliza siempre al final de una pregunta. Vienen lo que son what, where, when, what, when, where, who, why, and how, can, could, por ejemplo. Y luego lo que es el verbo auxiliar, el sujeto y el complemento de la pregunta, ¿vale? Y yo os recomiendo eso, que utilicéis todo esto
Para hacer una pregunta, aprendéis nuevos verbos, que son, por ejemplo, el be, el have, do, say. Be es ser o estar, el verbo to be. El have, yo tengo esto. El do, hacer. O decir, también podría, el say, que sería decir, do, decir. El get, que es obtener, tener, etc. Y bueno, como os decía, en el PDF os voy a colgar más verbos básicos. No voy a poner toda la lista porque es bastante, pero de eso, como os decía, de aquí para adelante, más verbos, más vocabulario. Es verdad, el inglés es aprender más vocabulario, entonces os recomiendo eso. Espero que les haya servido las clases, espero que aprendan más contenido y gracias por haber estado en las sesiones. Recuerden, suscríbanse al canal porque siempre van a ir subiendo nuevas cosas. Denle un like si os gustó el video, compártanlo si creen que hay alguien que lo necesite. Muchas gracias. Thank you very much. See you. Bye.